En el video anterior comenzamos este curso de topología definiendo lo que es un espacio topológico y viendo algunos ejemplos relativamente sencillos de probar. En este video vamos a ver tres ejemplos más, un poco más complicados, en el sentido de que los conjuntos que vamos a considerar son un poco más abstractos. Así que vamos a comenzar. El primer ejemplo es la llamada topología cofinita, donde vamos a considerar un conjunto X arbitrario y tau cof va a ser la familia de subconjuntos de X tales que su complemento, el complemento de cada uno de estos subconjuntos, es finito. Unión el conjunto vacío. Entonces, esta familia va a ser una topología para el conjunto X. Vamos a probarlo. Lo primero es demostrar que el total, el conjunto total y el vacío son parte de la topología. Entonces, por definición, resulta que el vacío está en tau cof. No hay que hacer nada. Ahora, eh, vamos a considerar el complemento de x, es decir, x menos x, el cual es, por supuesto, un conjunto vacío. Entonces, x está en tau cof, pues el vacío es finito. Lo siguiente por probar es que si A1, A2 hasta AN están en tau cof, entonces la intersección de todos estos es también elemento de la topología. Ahora, como A1, A2 hasta AN son parte de tau cof, entonces por definición x menos A1, x menos A2 y así hasta x menos AN, es decir, el complemento de todos estos subconjuntos, todos estos son subconjuntos finitos. Ahora vamos a considerar el complemento de la intersección de todos estos subconjuntos, la intersección desde 1 hasta n de las AIs. Y esto por álgebra de conjuntos es igual a la unión desde 1 hasta n de los complementos de los subconjuntos AI. Como x menos AI es finito para toda i entre 1 y n, entonces la unión desde 1 hasta n de estos complementos x menos AI también va a ser finito. Es la unión de n subconjuntos finitos y por lo tanto también va a ser finita esta unión. Lo que acabamos de probar es que el complemento de la intersección de las AIs es finito y entonces por definición resulta que la intersección de las AIs es parte de tau cof. Finalmente, tomemos una familia de subconjuntos de tau cof arbitraria eh, y observemos lo siguiente. Si para toda i en i resulta que AI es el conjunto vacío, entonces la unión de todas estas AIs pues va a ser también el conjunto vacío que ya sabemos que está en tau cof. Y demostraríamos fácilmente que la unión arbitraria de AIs está en tau cof.
Ahora supongamos que al menos una de estas AIs es distinto del vacío. Es decir, supongamos que existe un subíndice que vamos a llamar I0 en el conjunto de índices I, tal que AI0 es distinto del vacío. Como este subconjunto AI0 está en Tau Cof, entonces por definición su complemento es un subconjunto finito. Consideremos entonces el complemento de la unión de los subconjuntos AI. Y notemos, por álgebra de conjuntos, que este complemento resulta ser la intersección de los complementos de los conjuntos AI. Notemos que esta intersección, la intersección de los complementos de las AIs, se queda contenido en X menos AI para todo I en I, puesto que la intersección siempre se queda contenido en los subconjuntos, en todos los que estoy intersectando. En particular, esta intersección se queda contenida en el complemento de AI0. Como el complemento de AI0 es finito, entonces cualquier subconjunto de que esté contenido en X menos AI0 también va a ser finito. En particular, resulta que la intersección de todas las AIs va a ser un subconjunto finito, pero nosotros sabemos que este subconjunto, esta intersección, es el complemento de la unión de las AIs. Por definición de Tau-Coff, resulta que la unión de los subconjuntos AI está en Tau-Coff. Y terminamos la demostración, puesto que esto implica que Tau-Coff es una topología en X. Antes de continuar, de manera bastante similar a cómo definimos a la topología cofinita para un conjunto, se puede definir una topología que vamos a llamar connumerable, eh, donde vamos a tomar a todos los subconjuntos de X tales que su complemento es a lo más numerable. Y de manera similar se puede demostrar que esta es una topología en X. Como segundo ejemplo, tomemos nuevamente un conjunto arbitrario X y un punto también arbitrario dentro de este conjunto y formemos a tau p como todos los subconjuntos de X tales que contienen al punto P, unión el vacío. Entonces tau p va a ser una topología en X a la cual le vamos a llamar topología del punto incluido. Y bueno, el primer punto es bastante fácil de probar, puesto que el vacío por definición está en tau p. Y también por definición, pues P está en el conjunto X y X es un subconjunto de sí mismo, por lo tanto X también está en tau P. Bien, ahora sean U1, U2 hasta UN
elementos de tau p. Y entonces, por definición de tau p, pues resulta que p está en U1, p está en U2 y así hasta decir que p está en UN. Como p está en todos estos subconjuntos, pues entonces p está en la intersección desde 1 hasta n de UI. Y por definición nuevamente de tau p, resulta que esta intersección se queda contenida en tau p. Finalmente, sea UI una familia de elementos de tau p. Por definición de tau p, resulta que p está en UI para toda i en i. Como p está en al menos una de estas UIs, pues entonces resulta que está en la unión de todas las UIs. Y entonces, por definición de tau p, esta unión arbitraria de elementos de tau p vuelve a caer en tau p. Y por lo tanto, tau p es topología en X. Similarmente a cómo se definió esta topología del punto incluido, podemos definir a la topología del punto excluido, nuevamente tomando un punto arbitrario en el conjunto y ahora tomando todos los subconjuntos de X que no contienen al punto P. Unión X. Y entonces esa familia va a resultar una topología en el conjunto. Concluyamos esta serie de ejemplos con el siguiente. Vamos a tomar a X igual al conjunto de todos los números naturales y tau, la familia de subconjuntos de n, tal que va a cumplir la siguiente propiedad. Si n está contenido en U, entonces todos los divisores de n están contenidos también en U. Resulta que tau va a ser una topología en el conjunto de naturales. No sé si esta topología tenga nombre. Si alguien que esté observando este video lo sabe, déjelo en los comentarios. Entonces, vamos a probar que el vacío y n son parte de tau. Entonces, lo primero es decir que si n está en el vacío, entonces todo divisor de n está en el vacío. Esto se cumple por vacuidad. Y entonces, pues resulta que el vacío es elemento de tau. Ahora, claramente, n está en tau, puesto que si tomamos cualquier natural perteneciente a n, todos sus divisores de n van a estar también en los naturales. Aquí hay que hacer una aclaración. Estamos considerando en esta propiedad a los divisores positivos. Si no decimos eso, puede haber una confusión, ya que un divisor de n también puede ser negativo y entonces no estaríamos definiendo bien a tau. Una vez dicho esto, entonces ahora sí, n está en tau, puesto que cualquier divisor de un número natural, pues también va a ser natural. Entonces continuamos. Entonces, tomemos nuevamente U1, U2
hasta un elementos de tau, y consideremos la intersección desde 1 hasta n de las ui's. Sea k en dicha intersección, y vamos a probar que todos los divisores de k positivos vuelven a caer dentro de esta intersección. Entonces, como k está en la intersección, k está en ui para toda i entre 1 y n. Por definición de tau, esto implica que todos los divisores de k están contenidos en ui para toda i entre 1 y n. Es decir, toma cualquier divisor positivo de k y va a estar contenido en todos los subconjuntos ui. Pero esto implica que todos los divisores de k están contenidos en la intersección de las ui. Y es lo que queríamos probar. Por definición de tau, resulta que la intersección de las ui es elemento de tau. Finalmente, vamos a tomar a la familia de subconjuntos ui pertenecientes a tau, esta familia arbitraria, y vamos a ver que su unión vuelve a caer en tau. Entonces, sea n en la unión de las ui's, y entonces existe un subíndice i0 en i tal que n está en ui0. Es decir, al estar en la unión, pues existe alguno de los subconjuntos ui tal que n está contenido en ese subconjunto. Por definición de tau, como ui0 es elemento de tau, entonces todos los divisores de n están contenidos en ui0. Pero entonces, al estar todos estos divisores en al menos un elemento de esta familia, entonces van a estar contenidos en la unión. Por lo tanto, la unión de las ui's es elemento de tau, y con eso finalizamos diciendo que tau es una topología en el conjunto de números naturales. Entonces, con esto finalizamos este video, y en el próximo vamos a continuar viendo algunos aspectos de espacios topológicos. Vamos a ver el concepto de bases para topologías en un conjunto. Hasta la próxima.